si no me escucharan o se les pierde la conexión, ¿verdad? De la tutoría, ya saben que va a quedar grabada. Esta tutoría es del capítulo 4, ¿verdad? Lo que tiene que ver con integrales y mañana vamos a dar la otra parte. Entonces hoy vamos a impartir 1 hora y media más o menos y mañana otra hora y media. Y cualquier cosita que tuvieran dudas, la compañera Yerlin está en el chat y me pueden decir, ¿verdad? Ahorita veo solo 2 estudiantes conectados, entonces pueden hacer las intervenciones. ¿Tienen alguna duda con respecto al tema? Entonces, bueno, esta presentación yo también se las comparto y lo que es la tabla de integrales, ustedes la tienen en el folleto, pero bueno, en el libro, pero de igual manera esta tablilla que está por acá, pues les funciona, ¿verdad? Esta ahí es como para que se familiaricen. Entonces, bueno, la integral, que también se conoce como la antiderivada, nosotros vamos aquí están como las propiedades que ustedes ven en el libro. De hecho, esta es una captura, ¿verdad? Del libro. Entonces, vamos a irlos viendo por partes. La primera parte es la integral indefinida, ¿ok? La indefinida es que no tiene límites de integración. Cuando ustedes les hablan de integral es este simbolito, ¿verdad? Este simbolito va a venir con el diferencial con respecto al cual variable se está haciendo la integración. Entonces, no puede venir este símbolo sin este d de x, por ejemplo. Tiene que venir d de x, d de y, d de z, lo que sea, dependiendo de la variable que estén integrando. Entonces, aquí tenemos la integral y este es que estoy integrando con respecto a x, ¿ok? Y esta constante, que en este caso se le colocó k, esto ¿verdad? Es una propiedad. Entonces dice que si yo tengo la integral de una constante k, el resultado va a ser k por x más e. Entonces, recordemos, bueno, en el tema de integración, nosotros le llamamos a la integral también antiderivada. Entonces, ¿cómo yo compruebo, por decirlo así, si tengo dudas, si eso está correcto? Bueno, este resultado, cuando yo lo derivo, me va a dar el resultado de adentro de la integral, ¿verdad? De la función que yo estoy integrando. Entonces, si yo derivo k de x más e, ¿verdad? Al derivar k de x, me va a dar k, y al derivar c, me va a dar 0. Entonces, ¿verdad? Está correcto. Entonces, ejemplo, si ustedes tienen la integral de 3, se me ocurre, entonces esa integral va a ser 3x y le vamos a poner más una constante. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros derivamos una constante, el resultado va a ser 0. Y como no me están dando no me están dando los límites de integración, yo siempre voy a suponer que se le está sumando una constante hasta que no me den los límites de integración y que yo sepa cuánto vale eso, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que lo vean así, sin límites de integración, deben de colocar en el resultado final el más c. Luego, esta propiedad aquí que dice x a la p, ¿verdad? Si yo quiero integrar una función x a la p, donde p es un número, entonces lo que nosotros vamos a hacer es ese exponente p sumarle 1 y ponerlo a dividir en el denominador como p más 1. Y ya dijimos que le agregamos la constante c. Este caso es particular, ¿verdad? Aquí dice que p sea diferente de menos 1, porque cuando p es menos 1, eso es
¿verdad? Ya dijimos que es la antiderivada. Entonces, cuando p es menos 1, esa viene de un logaritmo natural. Entonces, no coincide con esta regla. ¿Ok? Entonces, esta es la excepción que ella tiene. El p puede valer cualquier número excepto menos 1 con esta estructura. ¿Ok? Entonces, vean que si yo, no sé, vamos a ver, por ejemplo, tengo, bueno, aquí todas estas son como la palabra resuelva o determine, halle. Entonces, la integral de raíz cuadrada de x, ¿ok? Que es una que sale mucho. Entonces, la integral de raíz cuadrada de x, eso es lo mismo que ustedes tengan la integral de x a la 1 medio, porque cualquier raíz de cualquier índice se puede pasar a exponente fraccionario. Entonces, si yo la tengo así, ¿verdad? De esta manera, yo ya sé que el resultado de la integral es, agarro la base, la dejo como está, al exponente que tengo le sumo 1 y lo divido entre el exponente más 1. Y aquí le coloco el más c. Y ahí, si quieren, ¿verdad? Pueden resolver un poquito más, dependiendo, como a usted les sale ejercicios de selección única también, entonces sí, hay que resolver de acuerdo al, al ítem propuesto. Igual, si es desarrollo, no hay ningún problema que hagan 1 medio más 1. Aquí da 3 medios. Entonces sería x a la 3 medios entre 3 medios más c. Y si ordenamos esto, x a la 3 medios entre 3 medios es 2 tercios por x a la 3 medios más c. ¿Ok? Ese es con respecto a la propiedad 2 que viene por ahí. Cuando ustedes tienen una constante multiplicando una función, ustedes pueden sacar la constante. ¿Ok? Por ejemplo, tengo la integral de 3x a la 2, por ejemplo. Entonces mi función es x a la 2 y la constante es 3. Entonces yo puedo sacar el 3 e integrar solo el x a la 2. Eso sería como conveniente. Entonces va a quedar 3 por x y la propiedad anterior era que si tengo potencia 2, le sumo 1 y lo divido en ese resultado y quedaría de esta manera. Simplificamos y queda x a la 3 más c. Ese es el resultado. Cuando nosotros hacemos integrales, jóvenes, hay que usar las propiedades que tenemos. No podemos estar confundiéndonos, ¿verdad? Que tal vez una propiedad de límites supuestamente pueda servir aquí. Entonces, aquí no funciona así, ¿verdad? Entonces, una propiedad que pueden implementar, la única, ¿verdad? De suma es suma y resta. La multiplicación se hace diferente y la división se hace diferente. Entonces, solo suma y resta puedo aplicar entre integrales. Por ejemplo, si yo tengo la integral x más 1 al cuadrado, ¿ok? Eso yo le aplico la potencia y queda x a la 2 más 2x más 1. Y lo que dice es que nosotros, si tengo una suma de términos en la función, puedo hacer una integral. Obviamente tengo que poner el simbolito de la integral y el simbolito del diferencial. Puedo hacer una integral en partecitas. ¿Ok? Eso va a depender de lo que uno requiera en el momento. Entonces, ¿esta qué es? La integral de x a la 2 más 2x más 1. Se hace la integral de x a la 2 más la integral de 2x más la integral de 1. Y cada una ya la vimos, ¿verdad? Cada propiedad, si tengo potencia 2, entonces va a quedar a la 3 sobre 3.
más, esto es una constante, la puedo sacar, ¿ok? Voy a sacarla para aquí. Y la integral de x, que es como si estuviera a la 1, ¿verdad? Entonces va a quedar 2 por x a la 2, porque le sumo 1 al exponente y lo divido entre 2, más la integral de una constante, que en este caso la constante vale 1, va a quedar x. Y solo van a colocar al final el c, ¿verdad? O sea, no es que yo tengo que poner en cada una de las integrales c, 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 y al final son 3c, o sea, eso no tiene nada que ver, o sea, constante es constante. Ok, 3c, 4c, 5c es una constante, entonces digamos que no hay como que hacerlo de esa forma, sino simplemente resuelven las integrales y al final le ponen el c. Bueno, y ahí simplifican y todo el asunto. Entonces, bueno, esa propiedad sí se puede aplicar, ¿verdad? Que es suma o resta. No confundan, ¿verdad? Porque lo que es, si fuese multiplicación no se puede hacer y si fuese división tampoco se puede hacer. Eh, con los métodos que estamos viendo, ¿verdad? Obviamente conforme vamos avanzando ya ahí lo pueden ir haciendo. Ok, la integral de e a la x es e a la x. Si yo tuviese, ¿verdad? Esto funciona así. E a la, pongámosle, mx más b, o sea, tiene que estar e elevado a una función lineal. El resultado de esa integral va a ser e a la mx más b entre m más c. Porque el chiste, ¿verdad? Es que si usted deriva el resultado, le vaya a quedar la función que usted está integrando. Entonces, si yo derivo este resultado, me tiene que dar esta función. Y lo comprobamos. Vean que si yo derivo el resultado, el m es una constante y el b es una constante. Aquí estoy haciendo alusión como si esto fuera el e elevado a una función lineal. Si no es una función lineal, o sea, si el exponente no es lineal, grado 1, entonces yo no puedo hacer esto, ¿verdad? No funciona. Sí, porque a veces dicen, ah, bueno, si es con cuadrática también sirve. No, eso no sirve, ¿ok? Entonces ahí hay que usar otro método. Aquí entonces la derivada del resultado, vamos a ver, es la misma función por la derivada de mx más b entre m, y ya sabemos que el c cuando se deriva se hace 0, entonces la derivada de mx más b solo me queda, ay, solamente si yo derivo, ¿verdad? Con respecto a x, solamente me queda m, ¿ok? Bueno, aquí me faltó. Entonces, la derivada de mx más b es m por e a la mx más b entre m. Simplifico. Y eso me queda e a la mx más b. Entonces, ven que haciendo la comprobación de que yo derivo el resultado, me está dando la función que estoy integrando. ¿De acuerdo? Entonces, no todas las propiedades están, porque hay unas que uno saca así como a lógica, digámoslo así, como esta. ¿Ok? Entonces, ahí yo les puse como un criterio para resolver ese tipo de expresiones, ¿verdad? Pero eso ustedes lo pueden sacar así, como a lógica. ¿Ok? Ahora bien, este es el caso de la integral de cuando p vale menos 1, que sería la integral de 1 entre x. ¿Ok? Porque sería x a la menos 1 lo mismo que 1 entre x. Entonces sabemos que bueno, aquí tenemos el resultado, entonces vamos a probar nada más como para que vean. La derivada del logaritmo natural es 1 entre x, la derivada de c es 0. Entonces, el resultado, ¿verdad? Concuerda
con lo que venimos conversando, de que si yo derivo el resultado de la integral, me tiene que dar la función que estoy integrando. Pero eso es solo para probar o por si no se acuerdan. Y si ustedes saben derivar, pero no se acuerdan cuál era digamos, la propiedad de integración. Entonces ustedes dicen más o menos qué tengo que derivar para que me dé 1 entre x, y logaritmo natural. ¿Ok? Bueno, aquí voy a revisar un momento. Ay, chiquillos, qué raro, se me salió la grabación. Ah, no, detener grabación, perdón. Qué susto, decía grabar y transcribir, es que vi esa. Ok, entonces, vean, si yo tengo la integral de coseno de x, su resultado es en dx más c. ¿Por qué? Muy sencillo. Si ustedes derivan esto, derivada es en dx, es coseno. Entonces, todo coincide, todo concuerda. Yo puedo revisar con el resultado que mi integral esté correcta. Luego, la integral de sen de x es menos coseno x. Misma razón. ¿Ok? Entonces, bueno, esta ya la hicimos. Y esta es una propiedad. ¿Ok? Entonces, veamos esto. Raíz cuadrada de x. Y ustedes simplemente ese raíz cuadrada la pasan como x a la 1/2. Y el resultado, o sea, ustedes tienen que aplicar. Voy a ponerles aquí la propiedad. Recuerden que quedaba x a la p más 1 entre p más 1 más c, cuando es integral indefinida. Y bueno, aquí sería x a la 1/2 más 1 entre 1/2 más 1 más c, 3/2, ¿verdad? Entre 3/2 más c. ¿Ok? Esa es de exponente p diferente de menos 1. Si p fuera menos 1, viene siendo esta, que es la que les comentaba que ustedes la sacan directamente. Hay una forma, pero eso se ve más adelante, de poder resolver esta integral, ¿verdad? Pero por el momento la usamos como una propiedad. Ah, bueno. Perdón. Esta directamente ustedes dicen, bueno, la integral de 1 entre x es logaritmo natural de x. ¿Ok? Por el momento no vamos a hacer la comprobación, pero ahí ya tenemos el resultado. Y recuerden que cuando ustedes integran, ya le quitan este simbolito. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Ustedes tienen la integral de 4 entre x a la 3. Entonces, aquí se puede usar dos propiedades. Una propiedad es que tengo constante, bueno, aquí vamos a ponerlo así, constante por una función. Entonces puedo sacar la constante afuera de la integral. Otra es que yo tengo 1 entre x, pongámosle a la n, digamos, n es un número ahí cualquiera. Y que eso ustedes lo pueden escribir como x a la menos n. ¿Sí? Eso es una propiedad algebraica, que ustedes lo que está en el denominador, multiplicando obviamente, lo pueden pasar al numerador con el exponente contrario, o sea, con el signo contrario en el exponente, más bien. Entonces podemos sacar el 4 y aquí tenemos 1 entre x a la 3. De esta manera, ahora estamos aplicando esa primera propiedad. Luego, 1 entre x a la 3 la vamos a escribir como x a la menos 3 por conveniencia, para poder aplicar
otra propiedad, ¿verdad? Aquí lo estamos aplicando ahí. ¿Cuál es la otra que sigue? Bueno, la otra que sigue es que si tengo x a la p, bueno, ahí sería la menos n, no importa. El resultado de esa integral va a ser x a la p más 1 entre p más 1 más c. ¿Ok? Entonces, ya aquí viene el resultado, sería 4 por x a la menos 3, la integral de x a la menos 3 sería x a la menos 3 más 1 entre menos 3 más 1 más c. Y ya ahí venimos y resolvemos. Bueno, puede ser así para que sea mejor. X a la menos 2 entre menos 2 más c. Y podemos seguir ahí resolviendo un poco más. 4 lo simplifico entre menos 2, va a quedar menos 2, x a la menos 2 más c. Y aún se puede hacer un poquito más simple, ¿verdad? Que sería quitando el exponente negativo. Entonces me queda el menos 2 multiplicando al x a la menos 2, que viene siendo, si es esto, más constante. Entonces, este es el resultado de la integral. No sé si hasta el momento tienen alguna duda. De mi parte no, todo claro, más bien. Ok, muchas gracias. Ahora sí, vamos a ver esta tiene varias propiedades juntas. Entonces, vean que tengo una suma con resta, que puedo hacerlo en 3 integrales, e ir resolviendo cada una de las integrales por separado o al mismo tiempo. Eso no hay ningún problema. Hay otra cosa, que eso lo vamos a probar después cuando veamos integración por partes. Hay una propiedad que dice que yo tengo la integral de esta estructura, ¿verdad? En el denominador tengo la función y en el numerador tengo la derivada. Entonces va a ser igual al logaritmo natural del denominador más c. ¿Sí? Entonces, si yo quiero integrar esto, ¿verdad? Así como está, vean que esa función tiene una estructura particular. Ahora bien, también uno la puede, como les digo, obligar a que dé. Hay algunos métodos. Para integrar uno lo que tiene que hacer es a veces meter algunos números o modificar la expresión de manera que podamos usar alguna propiedad. Todavía no hemos hecho alguna como esa, vamos, en adelante podemos, ahí van a salir algunas. Entonces, bueno, eso que sepan que existe y se puede usar. Luego se va a comprobar con integración por partes, pero por el momento lo usamos como si fuera cierto. Luego, ¿qué más? Ok, vamos a ver. Aquí tenemos, podemos usar la propiedad que vimos antes, que si tengo varias funciones sumándose, restándose, se pueden separar en integrales. Ahí me faltó. En integrales de esta manera. ¿Ok? Entonces, aquí realmente si uno quiere este paso, porque cuando ustedes vayan avanzando se van a dar cuenta que uno puede resolverla de una vez, ¿verdad? No hay problema en ello, pero aquí como nos estamos familiarizando, vamos a irlo haciendo como paso a paso. Entonces, ustedes tienen ya, lo separaron en 3 integrales.
La primera, esta sería esta propiedad. Ahora, esa primera integral, fíjense que si ustedes derivan, si yo derivo 2x menos 1, el resultado es 2. Entonces, lo que quiere decir es que la primera integral está como esta que yo les mencioné, que en lo de abajo, ¿verdad? Tengo la función, está en el denominador, y en el numerador tengo el resultado de la derivada de ese denominador. Entonces, quiere decir que esta la vamos a resolver con ¿verdad? Con esta propiedad. Entonces, ¿qué es lo bonito de hacerlo separado? Lo bonito es que usted puede resolver, por ejemplo, la primera integral sin haber resuelto las otras. Eso es lo bonito, ¿verdad? Si usted lo hace en una sola integral, usted no puede resolver una, digamos, un término y luego el otro. Tiene que hacerlo todo de una vez. Me refiero, si no lo separa así como lo separamos. Entonces, únicamente y exclusivamente, solo si yo aplico esta propiedad antes, puedo hacer esto que estamos haciendo, ¿verdad? Que vamos a decir que el resultado de la primera integral es logaritmo natural de 2x menos 1. Ya resolvimos esa integral, ya eso lo que sigue es jalarlo, ¿ok? Luego, la segunda integral, puedo sacar el 3 y dejar integral de sen de x. Y la otra, puedo sacar el 4 y dejar integral de e a la x. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que dice eso, que si tengo una constante multiplicando una función y la quiero integrar, puedo sacar la constante e integro la función. ¿Okay? Luego aquí, ¿verdad? Lo primero, nada más lo sigo bajando. Y aquí hacemos 3 por, y aquí tenemos la integral de sen de x. Recordemos que en las tablitas nosotros teníamos esto, ¿verdad? Que la integral de sen de x es menos cos de x. Entonces nada más y usamos lo de la tablita. Como es menos cos de x, vamos a poner aquí el menos adelante. Buenas noches, profe. No sé si puedo hacer una consulta. Es que yo estoy conectada con el plan y no puedo quedarme porque tengo muy mal internet. Sí, adelante. No Profe, hay ningún problema. es que Ajá, yo le había puesto un correo porque tengo un enrillo ahí con algunas notas y todavía no tengo ajá. acceso para ver la nota del quiz 3 ni de la tarea comprensiva. Ok, el quiz 3. Ok, voy a pedir que lo habiliten porque como ya están calificados no hay ningún problema. Quiz 3 y la tarea comprensiva. Sí, y es que viera que me sale una nota diferente en el entorno del quiz 2. Una nota diferente me sale en el entorno y en el estudio me salen notas diferentes. Ok, está bien. Voy a poner Valverde. Ok, perfecto. De hecho, a mí se me había ido. Yo vi ese correo, se lo mandó ayer, me parece. De responderle por ahí, de que iba a solicitar eso, que como era feriado y todas esas cosas, no le he dicho a la persona encargada que habilite, pero hoy le digo, está bien, no hay ningún problema. Está bien, profe, es que yo casi siempre, como yo me conecto con el plan, tengo muy mal internet, entonces yo casi siempre veo las grabaciones. Ok, está bien, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, disculpe la interrupción. Con mucho gusto para servirle. Ok,
Bueno, continuemos. Aquí la integral de e a la x es e a la x, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho que ahí nos daba exactamente lo mismo. Y ya como terminamos de integrar, ya le colocamos ahí el más e. Entonces ahí ya están todos los resultados. Este aquí, este ya es el resultado final. Ya ahí ven que ya no aparece integrales, ya todo está bien. ¿Alguna duda con esto? No. ¿Sí? Entonces vamos a seguir. Vean, para los trabajos de desarrollo y así, yo tal vez no lo coloco así tan militarmente, pero cuando ustedes suban la foto del ejercicio, ¿verdad? Ustedes pueden poner, por lo tanto, la integral, ¿verdad? Aquí esos tres puntitos, la integral, es igual a logaritmo natural de 2x menos 1 menos 3 cos de x menos 4e a la x más e. Como para que quede ahí como más claro, ¿de acuerdo? Ok, vamos a hacer esta integral, jóvenes. Vean que también hay que saberse algunas propiedades de lo que es de mate elemental. Entonces, esas propiedades, aquí es un binomio al cubo. Entonces tienen binomio al cuadrado, bueno, suma de binomios, resto de binomios, ambas al cuadrado. Y lo mismo con esta, tienen a la 3. Entonces hay que tener esas formulitas por cualquier cosa. O sea, tal vez no las repasamos aquí en el curso, pero que sepan que de repente tienen que hacer algún desarrollo. Entonces tenemos esta, tenemos con resta. Tenemos con suma y a la 3. Y tenemos con resta y a la 3, que básicamente es similar a que acabamos de escribir, nada más que los signos negativos aparecen. Ahora se alterna, entonces viene positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces fíjense que esta es la que vamos a aplicar ahí. Bueno, esta última, que no me quedó perfecta, pero ahí está. Es esta. Una A ver cómo pregunta. Sí, Ahí en la resta de Amen, esa la que está esa es la señalando 3, esa es la ahorita. 3. Ajá, sí. Ya le iba a... Gracias. Ok, muy bien. Vamos a ver qué falta. Ok, ya sabemos que entonces esta hay que desarrollarla. Y también hay una propiedad que si ustedes tienen bases iguales y se multiplican, conservo la base y sumo exponentes. ¿Verdad? Es una propiedad de los números reales. Entonces, lo primero que vamos a usar, bueno, de hecho podemos hacer las dos cosas de una sola vez, no hay problema. Entonces, para el numerador, vamos a aplicar ese desarrollo que sería primero a la 3 menos 3 por el primero a la 2 por el segundo a la 1 más 3 por el primero por el segundo a la 2 menos el segundo a la 3.
¿Ok? Y ahí está desarrollado. Y en el denominador tenemos un x por x a la 1/3, ¿de acuerdo? Entonces ahí por el momento todavía no hemos como terminado, ¿ok? Entonces, ven que esa raíz cúbica de x mejor lo escribimos como x a la 1/3 para poder sumar los exponentes ya que las bases son iguales. Entonces aquí tengo 1 a la 3 es 1, menos 3 por 1 a la 2 por x es menos 3x, más 3 por 1 por x a la 2, 3x a la 2, menos x a la 3. Y en el denominador conservo la base y sumo 1 más 1/3, 4/3. Ahora sí, aquí lo que uno hace es que empieza a separarlos término a término, digamos, hace 1 entre x a la 4/3 menos 3x entre x a la 4/3 más 3x a la 2 entre x a la 4/3 menos x a la 3 entre x a la 4/3. ¿Ok? Después que lo tenemos así, lo que vamos a hacer es pasar lo que está en el denominador con exponente negativo a multiplicar. Entonces va a quedar 1 por x a la menos 4/3 menos 3 por x a la menos 4/3 más 3x a la 2 por x a la menos 4/3 menos x a la 3 por x a la menos 4/3. ¿Ok? Aquí, si uno quiere, ¿verdad? Lo separa en integrales. Pero como esta es, digamos, se usa la misma fórmula y todo, ven que aquí vamos a usar más adelante la fórmula de integración donde tenemos x a la p. Entonces, para el primer término va a quedar x a la menos 4/3. Para el segundo, vean que yo esta sería como decir, conservo la x y sumo los exponentes. X, vamos a hacerlo aquí, a la 1 por x a la menos 4/3, conservo base y sumo exponentes. Entonces queda menos x, bueno, x a la menos 1/3. Más, este es el resultado ahí, ¿verdad? Y tengo 3x a la 2 menos 4/3. Y quedaría 3x a la 6 menos 4/3. ¿Ok? De hacer esta multiplicación. Vamos a arreglar este. Luego, bueno, ya nos queda el último, que sería hacer esa multiplicación también. Si ustedes tienen x a la 3 por x a la menos 4/3, conservo bases como exponentes, quedaría x a la 5/3. Y ya ahora lo que sigue es que ustedes apliquen o la propiedad de integración en la que tenemos x a la p, que ahí le sumo un 1 al exponente,
y lo divide entre exponente más 1 y le sumamos la constante. Entonces, perdón, aquí tenemos que hacer para cada uno de ellos, lo podemos hacer de una sola vez. Digamos, ahí tengo x a la menos 4 tercios, entonces queda x a la menos 4 tercios más 1 entre menos 4 tercios más 1, menos 3x a la menos 1 tercio más 1 entre menos 1 tercio más 1, más 3x a la 2 tercios más 1 entre 2 tercios más 1. Y queda 5 tercios, x a la 5 tercios más 1 entre 5 tercios más 1. Y ahí le colocamos el más e. Entonces, por decirlo así, ya ahí está prácticamente el resultado. Ya lo que tiene que hacer uno es la suma de fracciones. Entonces va a quedar. El primero es x a la menos 4 tercios más 1 menos 1 tercio entre menos 1 tercio menos 3 por x a la menos 1 tercio más 1 quedaría x a la 2 tercios entre 2 tercios más 3 por x a la 2 tercios más 1 es 5 tercios. Bueno, entre 5 tercios. 5 tercios, 5 tercios. Y ya luego la última, ¿verdad? Que sería sumar ese 5 tercios más 1 es 8 tercios. Y ya para acomodarlo, ¿ok? Ustedes lo que hacen es, por ejemplo, si tienen división entre menos 1 tercio, ustedes hacen multiplicación por menos 3, digamos, como que le dan vuelta. Entonces aquí va a quedar menos 3 por x a la menos 1 tercio. Como para no hacer todo aquello, medio extremo por extremo. Este 3 multiplica, si aquí tengo 2 tercios, voy a multiplicar por 3 medios. Este 3 multiplica a 3 quintos. Y luego ahí sería multiplicando un 3 octavos. ¿Ok? Y ya por último, bueno, podríamos escribirlo los que tienen exponente negativo en el denominador. Si uno quiere hasta con la raíz, ¿verdad? Porque es una raíz cúbica. Y lo que son numerillos, irlos resolviendo. Y ya ahí tenemos pues, el resultado de la integral. ¿Alguna duda? Yo no. Ok, muchas gracias. Vamos a ver, yo creo que, para ver, creo que solo está usted conectado. Ah, no, perdón, habían otras compañeras. Ok, vamos a ver. Bueno, aquí está el resultado. Está muy parecida que la anterior. Ahora vamos a ver lo del teorema fundamental de cálculo, que es una propiedad para lo que son integrales definidas. Las integrales definidas son esas que tienen límites de integración. Entonces, nosotros no tenemos que ver tan a profundidad esto, pero sí que hay que entenderlo. ¿A qué se refiere eso de poder hacer integrales definidas
usando, bueno, poder calcular áreas usando integrales definidas, más bien. Entonces, ustedes saben que si uno tiene vean, la función x a la 2, ya uno más o menos tiene como una idea de cómo es la gráfica. Que la gráfica es una función cuadrática con centro en el origen o con vértice en el origen. Y que si a mí solo me va a interesar el intervalo de 0 a 2, y más o menos como algo así, ¿verdad? Entonces en 0, bueno, perdón, de 0 a 2 pensé que era de menos 2 a 2. De aquí es de 0 hasta 2. Entonces a mí lo que me interesa básicamente es calcular esta área. Usualmente, ¿qué es lo que hace uno cuando calcula áreas? Bueno, en la escuela a usted le dicen que el área de un rectángulo es base por altura o largo por ancho. Es lo mismo. Que si es un cuadrado, largo por lado por lado. Que si es un triángulo, ¿verdad? Y así sucesivamente. A uno le dan las fórmulas, pero uno nunca hace las fórmulas, ¿verdad? Ustedes pueden incluso, de hecho, usando integrales, uno puede calcular el área de un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, todas esas figuras. O sea, probarlas. Aquí la cuestión es que esto que está entre la curva y el eje X no es ninguna figura geométrica de las que nosotros tenemos a disposición. Entonces, lo que uno hace es que ¿verdad? O sea, lo que se hace con esto es que se parten pedacitos se parten en funciones o en fragmentos, de manera que eso se construya, o sea, se vaya acercando o aproxime bien al resultado del área. Entonces, ¿cuál es la figura que uno conoce que puede hacer así, verdad? Puros rectangulitos. Entonces, el cuento es que uno puede hacer una aproximación del área que comprende la curva mediante rectángulos. Ahora, hay una forma, ¿verdad? De hecho, aquí ustedes la tienen, aquí yo se las coloqué, que es usando límites. ¿Okay? Pero bueno, voy a explicarles esto así muy intuitivamente. Entonces, hay una cuestión que se llama sumas inferiores y sumas superiores. Sumas es que sume varios rectángulos. Si es inferior, son rectángulos que quedan por debajo de la curva. Si es superior, son rectángulos que quedan por encima de la curva. Entonces, por ejemplo, si yo quiero partir esto en 4, ¿verdad? En 4 pedacitos y yo sé que va de 0 a 2, significa que cada pedacito tiene un medio de base. ¿Verdad? Aquí sería de 0 a 1 medio, 2 medios que es 1, 3 medios que es 1,5 y luego aquí que dice 2, que es 4 medios. Entonces, yo sé que en 2 la imagen es 4 porque la función es x a la 2, entonces sería un 2 a la 2. En 3 medios la imagen es 9 cuartos. En 1 la imagen es 1 y en 1 medio la imagen es 1 cuarto. Entonces, si yo hago rectángulos que queden por encima de la gráfica, o sea que, por ejemplo, aquí voy a dibujar un rectángulo, aquí hacemos otro rectángulo, o sea que este se me movió un toque, que un vértice del rectángulo, el vértice del lado derecho quede sobre la curva, a eso es lo que me refiero. Aquí en teoría, supongan que todos los rectángulos tienen la misma base. Y la altura va a ser dada por la imagen de cada uno de las X ahí.
Entonces, todos tienen base un medio. Ahora bien, eso es una aproximación bastante mala, ¿ok? Porque vean que yo estoy tratando de calcular un área, entonces este pedazo me sobra, este pedazo me sobra, este pedazo me sobra, este pedazo me sobra. Ahora, si yo lo hago sumando el área de cada uno de los rectángulos, digamos el área total, va a ser, digamos, esta es área 1, área 2, área 3, área 4. Entonces va a ser la base, que es un medio, por la altura, que es un cuarto, más el área 2 dice la base, que es un medio, es igual, por la altura, que es 1, más el área 3, la base es un medio y la altura es 9 cuartos. Y el área 4, la base es un medio y la altura es 4. Entonces ustedes suman todo eso y les da 3.75. Y voy a ponerle unidades lineales al cuadrado porque es un área. Entonces, esa aproximación está malita, ¿verdad? Esa es una suma superior. Vamos a hacer con la suma inferior. Entonces, con la suma inferior es más o menos como toman la gráfica, pero los rectángulos quedan por el lado adentro. Entonces, igual aquí lo vamos a hacer de 4 pedacitos, cuatro secciones, digamos. Y si lo hacemos de 4 secciones, cada una mide un medio. Entonces, un medio, 1, 3 medios, 2. Entonces, si yo quiero que quede por debajo de la curva, fíjense que el primer rectangulito no me queda, ¿verdad? Porque está pegando con 0, entonces no me queda. El segundo rectángulo, y ahí me quedó. Tengo el tercer rectángulo, el tercero, o el área 3, ¿verdad? Y queda por debajo. Y ya lo que es el área 4. Entonces, fíjense que vamos a lo mismo. Tenemos una aproximación mala. Voy aquí con eso. Sería este es el área 2, el área 1 vale 0, área 2, área 3 y área 4. Entonces, aquí por posición área 1, área 2, área 3 y área 4. Entonces, el área total por suma inferior va a ser, la primera va a ser 0, bueno, un medio por 0, porque es un medio la base por 0, que es la altura. Un medio la base y aquí de la altura es 1. Un medio la base por la altura que es, no, aquí, perdón, vamos a ver, estoy con, este es el área 1, perdón, este es el área 2. El área 2 tiene un cuarto de altura, ok, que aquí es un cuarto. El área 3 tiene un 1 de altura. Y el área 4 tiene 9 cuartos de altura. Entonces, si yo sumo todas esas áreas, eso me da 1.75. Entonces, lo que dice el teorema, ¿verdad? De las sumas de Riemann es que conforme usted haga más rectángulos, usted le llega más cerca al resultado del área bajo la curva. Lógicamente, si usted esos rectángulos los hace más angostos, conforme los haga más angostos, ellos se van a ir acomodando mejor debajo de la curva. Y que el área total va a estar entre, pongámosle, esta es una suma inferior, ese es su I y esta es una suma superior. O sea que el área total va a estar entre la suma superior y la suma inferior. Pero que si yo saco el límite
cuando la base del rectángulo tiende a infinito, de cada una de las sumas va a coincidir con el área total, o sea, con el área, ¿verdad? Entonces, que ambas sumas me van a dar lo mismo. Nosotros no vamos a calcular sumas, no es necesario, no lo tenemos que hacer. ¿De acuerdo? No tenemos que hacer eso, no tenemos que calcular límites y eso, solo esto es como para que comprendan el concepto. Y hay algo vacilón, que entonces, si yo con el uso de límites puedo calcular el área total, yo con integrales puedo calcular el área total de una vez, una integral definida. Entonces, que en lugar de yo estar haciendo sumitas y sacando bases de rectángulo, y etcétera, etcétera, esto es un método más eficiente. De hecho, esto uno lo hace nada más como para entender. Pero que de ahí nosotros sacamos que el uso de la integral nos permite calcular áreas. Entonces, yo aquí sé, en esta que me dice aproximar el área, por los cálculos que hicimos, sé que el área está entre 3.75, bueno, 1.75 mayor a 1.75 y menor a 3.75. Eso yo lo sé, porque aquí lo hicimos. Y si lo hacemos con más rectángulos se aproxima más, pero ese no es el chiste, ¿verdad? No hay que hacer ese montón de cosas. Vamos a calcular la integral, entonces si dice aproximar el área, ustedes pueden aproximarla usando la integral definida. Si dice de 0 a 2, entonces va a ir de 0 a 2 los límites inferior y superior respectivamente de la función x a la 2. Ok, entonces con esto yo me evito hacer todo ese montón de cosas. Ahora, ¿cuánto dará? Bueno, aquí se usa la propiedad x a la p, que sería x a la 2 le sumo 1, que da un x a la 3 sobre 3, y ya no le ponemos el más c, sino que le vamos a poner esta barrita. Esta barra dice que evalúe x desde 0 hasta 2. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, evalúan en el límite superior, o sea, ahí en 2, sería 2 a la 3, entre 3, y le restan el límite inferior evaluado en la función que les quedó después de integrar. Entonces, siempre es este orden. Límite superior es más grande. Entonces, el límite superior lo evalúo en el resultado de la integral y le resto el límite inferior evaluado en el resultado de la integral final. Entonces, aquí quedaría 8 tercios menos 0. 8 tercios unidades lineales al cuadrado porque es un área. Y 8 tercios es 2.67. Vean que este numerito coincide con lo que yo les decía antes, que el área está entre mayor a 1.75 y menor a 3.75. 2.67 cumple eso. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, jóvenes? Eso es AL, ¿verdad? Área lineales, Ajá, unidades lineales al cuadrado. unidad Sí, lineal, esto es ok. UL. Ajá, UL. UL, ok. Ajá, correcto. Bien, bueno, aquí está esa, lo que es la integral definida, lo que ya les expliqué, ¿verdad? Ahí está la definición. Y entonces, esta dice, halla el área de la función 2 más x a la 2 desde x igual a 1 hasta x igual a 3. Entonces uno dice, tengo que meter la integral, ¿verdad? Si me dicen, halla el área, yo ya sé que tengo que meter la integral. Entonces la integral de la función, y estoy integrando con respecto a x, desde 1 hasta 3.
Entonces hay que resolver esa integral. Esa integral, así como está hasta en la calculadora de esa básica se las da. Pero la idea es que hagan el procedimiento. Obviamente en integrales muy grandes, estas son chiquititas, pero en integrales muy grandes de uno las hace con la calculadora, la integral final. Pero esa que es pequeña, y si la hago con la calculadora no tengo procedimiento. Entonces aquí la integral de 2 es 2x y la integral de x a la 2 es x a la 3 entre 3. Y eso lo evaluamos de 1 hasta 3. Entonces, eso va a quedar. Evalúan en 3. 2 por 3 más 3 a la 3 entre 3 menos, ahora sí, lo que me da cuando evalúen 1. 2 por 1 más 1 a la 3 entre 3. Entonces tenemos aquí 6 más 27 sobre 3 es 9 menos 2 menos 1/3. Y eso, bueno, eso no hace falta que lo hagan, ¿verdad? Pueden colocar de una vez el resultado, que es 38 sobre 3 unidades lineales al cuadrado. Y ya yo sé que ese es el área de esa expresión. Por decirlo así, 2 más x a la 2. Vamos a hacerlo en la graficadora para que se hagan la idea. 2 más x a la 2. Ok, entonces, lo que nosotros estamos viendo es que desde 1, ¿dónde está el 1? Aquí, ok, desde 1 hasta 3. A ver si me alcanza la vista. Ok, desde 1 hasta 3. Entonces, es una gráfica o una forma, es como una figurita así, ¿verdad? Voy a hacerles el dibujo. Ustedes ocupan sacar el área de 1 hasta 3, digámoslo así. O sea, lo que se junte con el eje X, esta parte es lo que ustedes están sacando de área. Y eso mide 38 tercios. ¿Ok? Entonces uno tiene siempre que imaginarse, porque ustedes a veces les dan solo, a veces les dan la gráfica, pero a veces les dan solo la parte algebraica. Entonces uno más o menos se tiene que imaginar qué es lo que estoy sacando yo, ¿verdad? A veces son intersecciones entre gráficas, a veces es gráfica con el eje X. Entonces esa parte que se estoy sombreando más o menos, ¿verdad? Si uno se imagina de 1 hasta 3, más o menos queda algo así, como ese dibujillo que les hice. Ese pedacito es el que estamos sacándole el área. A ver, ok. Bueno, esta es la parte del teorema fundamental de cálculo, la segunda parte, la primera parte, esa regla, no, esa regla no la ven, ¿verdad? La primera parte, solo ven la segunda. Y dice cómo calcular integrales definidos, pero eso ya lo vimos, ¿verdad? Que tenemos que evaluar en el límite superior y restar lo que nos da el resultado de la evaluación del límite inferior. Entonces, que los cálculos de áreas bajo la curva nosotros lo podemos hacer de esa manera, con integral definida, que eso ya lo vimos. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer cuando les dan la gráfica y quieren calcular áreas, es que tiran flechas paralelas a Y. Entonces, porque a veces una área requiere dos integrales diferentes. Entonces, por ejemplo, yo tiro una flecha aquí y ¿dónde entra la flecha? Entra en f de x y está saliendo
en y igual 0, digamos, entra en y igual f de x y sale en y igual 0. Entonces, ustedes lo que hacen es que a la función que donde entró la flecha, ¿verdad? Le restan la función de salida. Entonces, así es como calcula uno áreas cuando se las dan gráficamente. Donde la función de arriba le restan la función de abajo. ¿Ok? Entonces, esa función de arriba es la que me refiero, donde entra la flecha que ustedes tiran. Si cuando hacen este procedimiento entra o sale en otra función, significa que hay cambio de integral. Ven que aquí siempre entra en fx y siempre sale en 0. Entonces ahí no hay cambio de integral. Con una sola integral la hacemos, que viene siendo esta. Pero si hay cambio, y hay que respetar eso y hay que hacer 2 integrales o 3, dependiendo de la figura. Ahora bien, antes de todo, vamos a ver las propiedades de la integral definida. La integral definida es esa que tiene límites de integración por acá. Vean que aquí, por ejemplo, nosotros tenemos intervalo de A hasta B. Entonces, significa que A es más pequeño que B, porque los intervalos siempre ustedes los leen de izquierda a derecha, de menor a mayor. Entonces, ¿eso qué me dice? Bueno, me dice que si yo tengo la integral de B hasta A, está mal escrita, está mal definida, porque yo siempre tengo que tenerlos ordenados. Y para ordenar estos límites de integración, para cambiarlos de posición, yo meto un menos. Siempre se puede hacer. Vean que aquí, vamos a lo que les digo, el A es menor que el B. Y aquí, según este límite de integración, el B que es más grande está abajo, o sea, en el inferior y este está en el superior, nada que ver, tiene que estar ordenado. Entonces, para ordenarlo, metemos un menos y ya ahora sí los acomodamos como van. También, si nosotros tenemos un valor C que pertenece al intervalo de A hasta B y la integral está de A a B de fx de x, más que todas estas se usan en integrales de valor absoluto. Entonces, ustedes pueden partir eso en 2 integrales. Una que va de A hasta C y otra que va de C hasta B. ¿De acuerdo? Y que si los límites de integración son iguales, el resultado de la integral es 0. Ahora sí, vamos a hacer esta que utiliza, la propiedad, esta propiedad, la número 2. Es que no las numeré, pero esa número 2. Entonces, la número 2, bueno, utiliza la número 2 y utiliza la número 1 también. Fíjense que primero los límites de integración están desordenados. Pues -1 está en el superior y 7 está en el inferior, nada que ver. Entonces, para quitar eso, tenemos que multiplicar por un menos. Este ya tiene un menos y lo multiplicamos por un menos. Entonces ya ponemos el 7 donde va y el -1 abajo. Ahora, estos dos negativos juntos se me van y me queda positivo. Y aquí tendríamos entonces esta integral. Pero hay otro detallito, que tenemos valor absoluto. Y el valor absoluto, recordemos que es una función que es como de 2 caras, por decirlo así. Tiene 2 intenciones. Una parte que se refiere a una función creciente y otra que es una función decreciente. Entonces, vamos a ver. Tenemos x, vamos a agarrar ese valor absoluto de x menos 2 y le vamos a aplicar la definición de valor absoluto, que esa la hemos venido trabajando en límites. Entonces, tenemos x menos 2 y tenemos menos, y entre paréntesis, x menos 2.
Entonces la primera se usa si x menos 2 es mayor o igual que 0. Entonces x mayor o igual que 2. Y la otra se usaría, si este se usa para mayor o igual que 2, esta se usa para menor que 2. Ahora bien, significa que el 2 hay un cambio de criterio. Y como la integral va de menos 1 hasta 7, vean que el 2 está ahí. O sea, está metido, por decirlo así, de menos 1 a 7, está en el intervalo. Si está en el intervalo, yo lo tengo que utilizar. O sea, voy a tener que hacer dos integrales porque cada una tiene criterios diferentes para lo que es la parte de valor absoluto. Entonces aquí va a quedar de menos 1 hasta 2. Y en lugar de poner, bueno, aquí ya sabemos que menos 1 a 2, o sea, las menores que 2, va a usar este criterio. Y para mayores que 2 va a usar este otro criterio. Entonces, aquí usamos ese criterio en lugar de valor absoluto, menos 3. Y vamos a sumar otra integral que ya va a ir de 2 hasta 7. Pero una que va de 1 a 2 y otra que va de 2 a 7. Pero esa usa otro criterio para la parte donde va el valor absoluto. Entonces, esta como hay que hacerle unos cuantos pasos, uno podría calcularla ahí con la calculadora. 2 menos 3 menos 1. Digamos, meterla así como está en la calco. 2 a 7, x menos 5 de x, pero aplicándole ahí las propiedades. En teoría esto da menos 7. Entonces ahí estamos aplicando esas dos propiedades de la integral definida, que se suman a las que ya tenemos. No es que las que ya teníamos se esfumaron, ¿verdad? Estas se suman a esas otras. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ok. Bueno, ¿cuál hago esta? Bueno, esta. Vamos a hacer esta. Entonces vamos a utilizar, aquí no me están diciendo cuánto vale la función, solo me están dando una integral definida. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, tengo una integral que va de 0 a 1, que el resultado es 2, otra que va de 0 a 4, que el resultado es menos 6, una que va de 4 a 3, que el resultado es 1, y nos piden hallar la que va de 1 a 3. Entonces, primero, esta hay que aplicarle la primera propiedad para cambiarle el límite de integración. Entonces, como esto es una igualdad, yo puedo pasar este menos ahí al otro lado, no hay ningún problema. Entonces quiere decir que la integral de 3 a 4 f de t da menos 1. Bueno, aquí de t da menos 1. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí lo que me piden es que calcule la integral de 1 a 3, pero me dan pedacitos, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, me están dando de 0 a 1 un resultado de integral, ¿verdad? Luego me están dando 0 a 1. Luego de 0 a 4. Veamos que aquí llega. De 0 a 4 me están dando otra integral. Voy a ponerlo diferente esto. De 0 a 1 da 2. Y de 0 a 4, o sea, no es que de 0 a 1 hayan 2, ¿verdad? O sea, es que el resultado aquí dice que es 2. Y la integral de 0 a 4, voy a ponerlo así. Ese me están diciendo que es menos 6.
Y la de 3 a 4 me dicen que es 1. Ah, bueno, no, mentira, de 3 a 4 es menos 1, porque aquí está, ¿verdad? Ya la habíamos redefinido. Voy a escribir esta bien. La integral de 0 a 1 es 2. Bien, y esta es la incógnita, la de 1 a 3. Entonces ustedes dicen, bueno, la integral de 0 a 4 de f de t de t es igual a la integral de 0 a 1 de f de t de dt más la integral de 1 a 3 de f de t de dt más la integral de 3 a 4 f de t de dt. ¿Ok? Entonces, eso se me hace en una ecuación. La primera, yo sé que vale menos 6. Pero la primera es el lado de la igualdad, lado izquierdo, porque me dice el enunciado que de 0 a 4 vale menos 6. Y eso lo igualo a la integral de 0 a 1, que me dicen que vale 2, más la integral de 1 a 3, que esa era mi incógnita. Bueno, voy a hacerlo aquí, que no me va a caber ahí, entonces la integral de 1 a 3, que es mi incógnita, más la integral de 3 a 4, que nos da menos 1. Entonces pasamos a un lado de la igualdad los números y al otro lado nos quedamos con la integral. Entonces va a ser menos 6 menos 2 más 1 es igual a la integral de 1 a 3 f de t de t. Bueno, ahí ya no me cabe, pero entonces sería un menos 7. Es igual a la integral que estamos buscando. Ven que aquí es aplicar las propiedades crudas. A mí no me están dando la función. Yo tengo que usar las propiedades que me indican y aplicarlas en bueno, aplicarlas y nada más poner los resultados de cada una de las integrales. ¿Tienen alguna duda? Por ahorita Bueno, la verdad no, pero es todo plan. ok, muchas gracias. Vamos a ver si lo hago un poquito más bonito esto. Menos f de t de t. Ok. Y menos 7 es igual a, pongámosle otro color porque no se ve, de 1 a 3 f de t de t. Ok, entonces ya ahí obtuvimos el resultado buscado. Esta es una similar, no la vamos a hacer. Y este es un ejercicio que tenían ustedes ahí en el libro. Dice, con este ejercicio, sí, con este ejercicio cerramos. Y mañana, aquí, bueno, aquí vienen algunos ejercicios, ¿verdad? De igual manera, estudienlo, ¿verdad? Si tienen alguna duda con la práctica que viene del teorema fundamental de cálculo, y mañana me dicen. Mañana seguiríamos con cambio de variable y los otros métodos que quedan pendientes. Estos son como integración básica. Entonces, vamos a ver, dice, varios biólogos han estimado que la fórmula T de alfa es igual de 0 hasta alfa, bueno, la integral de 0 hasta alfa de coseno de x más x a la 1 entre x, con alfa mayor que 0, que eso predice la cantidad de lombrices T de alfa que pueden surgir de mantener en contacto alfa lombrices por un mes en tierra fértil. Por ejemplo, T de 200 es 480.03, indica que un contacto de 200 lombrices
predice un aumento 480 lombrices al final del mes aproximadamente. A partir de ello, encontrar una fórmula explícita resolviendo la integral. Entonces, lo que se quiere es que se resuelva la integral y que una persona que no tenga conocimientos de integración pueda usar la fórmula, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos hacer la integral de c de alfa, ¿verdad? De 0 a alfa, coseno de x, más x a la 1 entre 5. Nosotros vamos a resolver la integral de coseno, que sería sen de x, y la integral de x a la 1 x a la 1 quinto. Entonces x a la 1 quinto más 1 entre 1 quinto más 1. Y como va de 0 hasta alfa, la vamos a evaluar de x0 hasta x alfa. ¿Ok? Entonces, ya tenemos como el resultado de la integral, que es nada más aplicar las dos propiedades, la de integral de coseno y la integral de x a la p. Y ahora usando el teorema fundamental de cálculo, lo que tienen que hacer es evaluar el resultado de la integral en 2 y a eso restarle el resultado de la integral en 0. Entonces sería sen de 2 más 2 elevado a la 1 quinto más 1, eso da 6 quintos. Entre 6 quintos. Menos sen de 0 más, ¿verdad? Este menos va afuera del paréntesis. Más 0 a la 2 quintos entre 2 quintos. Entonces, perdón, aquí es alfa. Yo misma puse el alfa y pensé que era un 2. Ignoren ese 2, es un alfa. Alfa. Entonces dicen que esta parte, por ejemplo, me está dando 0. Y aquí me da sen de alfa más alfa a la 6 quintos entre 6 quintos. Esa es la función explícita. Entonces, si ustedes le meten 200 al alfa, les tiene que dar 480.03, porque entonces ese es digamos, les está prediciendo, es un modelo de predicción de lombrices al fin de mes. Y básicamente, ¿verdad? Si quieren saber si meten, no sé, 500 lombrices, me cambian el alfa por 500 y ya esta sería la función que les predice el modelo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, jóvenes? No, de mi parte no. Sí. Estaríamos entonces por hoy ahí. Vamos a ver, voy a dejar de grabar.